Bienvenidos a un nuevo video en la cual explicaré lo que es la diglosia, los derechos colectivos y la vida cotidiana. Aunque el Ecuador es un país que reconoce la pluriculturalidad y la Constitución del 2008 garantiza el desarrollo de todas las lenguas que coexisten en el territorio nacional, se mantiene dificultades en la vida cotidiana para quienes se comunican en lenguas ancestrales. Por ejemplo, en los trámites legales y demás procesos sociales no se tiene en cuenta la presencia de las dos lenguas de intercambio reconocidas en la ley. En este caso es el quichua y el shuar. La mayoría de trámites se realizan en castellano, lo que puede generar discriminación para quienes no son nativos hablantes de esta lengua. Es decir, existen dificultades al momento de realizar algún trámite, ¿sí? Ya que no se van a poder comunicar porque no hablan la misma lengua. El Estado ecuatoriano no cuenta con políticas lingüísticas que garanticen a estos pueblos el derecho a hablar en su lengua propia dentro de cualquier proceso judicial. De ahí que ninguna de las instituciones relacionadas al sistema de justicia ordinaria cuente con peritos traductores en lenguas ancestrales y mucho menos existan funcionarios judiciales que dominen estas lenguas. En este sentido, es posible imaginar un problema muy serio para los hablantes de las lenguas ancestrales respecto de su derecho a acceder a la justicia, que no solo tiene que ver con la señalética. Entre otros aspectos, no cuentan con peritos o expertos en la interpretación de las lenguas. Además, no pueden ser atendidos por funcionarios suficientemente capacitados para comprender la cosmovisión que está siempre detrás de la construcción de una lengua. ¿Qué podría suceder si una persona es acusada de un delito en una lengua distinta de la propia? Lo más probable es que no tenga mayor posibilidad de reconocer o de responder de manera adecuada a las acusaciones y que los juzgamientos no sean del todo justos. Es decir, no va a poder responder adecuadamente a lo que le están preguntando y por lógica, pues va a ser juzgado de mala manera. Los derechos individuales y colectivos solo pueden defenderse si se conoce y adquiere conciencia de lo que está sucediendo. Vamos a leer el siguiente fragmento titulado Pueblos motivan el uso de las lenguas ancestrales y vamos a identificar cuáles son esas dificultades o problemáticas que tienen ciertos pueblos para poder comunicarse. Ayipunya Mashikuna fue el saludo inicial de Cristóbal Caluña en una sala donde compartían mestizos e indígenas, profesionales y representantes de las comunidades indígenas de Tungurahua y Pastas. Los que no entendieron el saludo solo se rieron, mientras Caluña explicó que era en quichua y que significaba buenos días, amigos. La introducción se hizo en un programa donde se inculcó el respeto a la cultura indígena por parte de la Dirección de Salud en Tungurahua. El saludo solo fue el principio antes de evocar las costumbres y en especial el idioma a la lengua madre que se pierde en la juventud indígena. El fin es inculcar desde el hogar el amor a las raíces ancestrales. Taira Chalán, joven diseñadora del pueblo Saraguro, nació en el seno de un hogar de familias indígenas, pero asegura que desde pequeña aprendió a hablar solo el castellano, porque su madre temía a la discriminación de sus hijos. Entiendo el idioma ancestral, pero no lo escribo. Es parte de nuestra cultura que no debemos perder. En mi caso estoy aprendiendo, aseguró Tair. ¿Sí? Es decir, pues aprendió el castellano y dejó de lado, sí, pues su lengua materna por el miedo a la discriminación.
Georgina Tapia, artesana Shuar, asegura que en las comunidades Shuar, a más del idioma madre, también se pierde lo que es la costumbre de utilizar la vestimenta típica. Entonces tenemos aquí varias problemáticas, ¿sí? Que no permiten que los pueblos se comuniquen de una manera correcta. ¿Por qué crees que ciertas personas del auditorio se rieron cuando Cristóbal Caluña saludó en quichua? Porque eran personas que no conocían el quichua y se sintieron sorprendidos ante un saludo en una lengua que no suele ser habitual en actos públicos. ¿Ya? Entonces, la risa estuvo de más. Listo, no entiendo lo que está diciendo, pero no debo reírme por eso. ¿Qué acciones se podría realizar en los medios de comunicación y en espacios públicos para que los pueblos ancestrales utilicen su lengua y que la sociedad brinde facilidades para un intercambio real? En este caso, pues los medios de comunicación deberían implementar o incluir profesionales que hablen dichas lenguas, ¿ya? Para de ahí realizar varios proyectos de inclusión de estos pueblos, de estas nacionalidades, y también poder inculcar en el ámbito académico, por lo menos, una lengua de un pueblo original, para que no se vaya perdiendo, que se conserve y se respete ante todo. Tenemos aquí la palabrita bilingüismo. ¿Qué será el bilingüismo? En este caso es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una persona. Ya una persona pues puede hablar dos lenguas. Tenemos aquí algunas características. El Ecuador tiene 14 nacionalidades y cada una de ellas tiene tradiciones propias, ¿ya? Eso es verdadero. Cada pueblo, cada nacionalidad tiene sus propias creencias, tradiciones, costumbres, su propia lengua y todo eso tenemos que respetar, valorarlo, incluirlo y también pues aprender de ello para que no se pierda con el tiempo. Los problemas de los pueblos indígenas suelen ser muy semejantes en lo relacionado con mantener su identidad y patrimonio cultural. Muchos pueblos están siendo víctimas de discriminación, ya sea por su vestimenta, por su manera de hablar, y eso no debe de ser, ¿sí? No se debe discriminar a nadie y recuerde que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones. Y todas esas culturas, esas lenguas, esas costumbres, esas diferentes formas de ver al mundo, pues forman parte de nuestro Ecuador. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.